Malia que xa foi aprobado en pleno ata en 3 ocasións, o Goberno da Pobra segue sen aplicar unha rebaixa sobre o imposto de bens inmobles. O Partido Popular volveu rexistrar hoxe unha iniciativa solicitando a baixada da contribución, que na actualidade está entre as máis altas da comarca. Venimos de presentar un escrito en el Ayuntamiento porque, como bien ya hemos manifestado en algunas ocasiones, en enero del 2017, en enero del 2019 y en diciembre del 2019 llevamos sendas mociones al Pleno del Partido Popular para que se hiciera una rebaja en el recibo de contribución de bienes urbanos, lo que se llama la contribución, en el impuesto de bienes urbanos, porque somos el municipio de la comarca que más alto lo tiene. Creemos que es una forma de penalizar a cada uno de estos vecinos el ahorro económico que tienen que desarrollar para eso, y sobre todo después de la revisión catastral que se hizo hace 5 años, lo que supuso un incremento de las valoraciones, lo que a su vez supuso un incremento de la recaudación. Iniciado hai uns días o período de cobro voluntario, os populares teñen detectado mesmo un incremento do recibo con respecto ao ano pasado. Por esta razón volven demandar a reducción da parte proporcional que corresponde ao Concello, especialmente nestes tempos difíciles para moitas familias que se viron afectadas pola crise do COVID. Se ha iniciado hace unos días aquí en nuestro municipio el periodo de pago voluntario y encima pues nos encontramos que ha habido una subida con respecto al año pasado. Creemos que primero que no es democrático no cumplir los acuerdos que se aprueban por mayoría, aunque no estés de acuerdo en ellos. Creo que la responsabilidad de un alcalde es ejecutar los acuerdos y sobre todo se vanaglorian, siempre se pone la bandera de demócratas, de talante, de participativos y de transparentes. No tiene lógica que no se haga, no tiene lógica que tengamos que presentar continuamente escritos para que realmente esos acuerdos se lleven a cabo, y más en una circunstancia como esta, donde después de la influencia del COVID-19, entre las medidas que nosotros ya habíamos propuesto en junio y que tampoco se aprobó, está de la rebaja de la contribución, porque creemos que es cualquier medida económica que sirva para disminuir la presión fiscal sobre cada uno de los vecinos, que están pasándolo algunos en situaciones muy complicadas y otros no tan complicadas, pero sí que realmente no mejores de las que tenían. Creemos que realmente la administración y sobre todo la local tendría que hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad de vida y sobre todo la económica de nuestros vecinos.